Vamos a profundizar en todos los cambios que se producen a nivel metabólico desde la normalidad del tendón a la aparición de la tendinopatía. Para esto vamos a ver qué es la normalidad primero en la propia estructura, en la propia histología del tendón. Tenemos que saber que el tendón está compuesto por principalmente matriz extracelular, una pequeña cantidad de células forme, los cuales están formados por tenocitos y tenoblastos, que suponen un 5% de la complejidad o del total de composición del tendón, y una gran cantidad de matriz extracelular formado principalmente por colágeno. Como estáis viendo, del 65 a 80% según qué tendón está formado por esta matriz extracelular. Principalmente este colágeno es el colágeno tipo 1, que es el mayor, es el funcional, es el que resiste, es lo que vamos a ver con ecografía como fibras de colágeno paralelas, bien hiperecoicas, bien definidas. Ese es el colágeno tipo 1. Luego, según qué zona del tendón va a ser más compleja. Recordad que hay una zona de anclaje del tendón al hueso, que es el órgano de entesis, de hecho le llaman como órgano, no como parte del tendón, porque su complejidad histológica es bastante amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay colágeno tipo 1, pero también vamos a tener otro tipo de colágeno, incluso colágeno tipo 2 en zonas cartilaginosas, es decir, esa zona de cambio de tendón a parte de cartílago, en la zona articular, pero también tendremos otras zonas, por ejemplo, de colágeno tipo 10, que son con fibrocartílago mineralizado, y luego de tipo 3, tipo 4, tipo 5, veremos que está en zona de presencia vascularizada. Estos tipos de cartílago, de colágeno, tienen menor resistencia mecánica, por lo tanto son zonas susceptibles de producir una lesión. Y en caso de que se produzca la lesión, para producir una diferenciación, como son familias celulares diferentes o son zonas más precarias de recuperación, va a ser siempre más complejo el proceso de remodelación completo. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que principalmente el colágeno que predomina en los tendones es colágeno tipo 1, pero que hay diferentes variaciones según la zona. Eso es muy importante. Luego, ¿qué más? Como componente también de sustancia fundamental de la matriz extracelular está la presencia de elastina. Elastina, recordad que es una proteína que tiene cierta elasticidad, pero un tendón es una estructura de almacenamiento y liberación de energía, no una estructura elástica. Por eso el contenido de elastina es un 1 al 2%, y eso está debido principalmente a las ligeras torsiones que producen los fascículos de colágeno dentro del propio tendón. Es decir, se adquiere hoy en día la disposición de que tiene cierta torsión las fibras de colágeno dentro de la parte del peritendón o dentro del propio tendón, para evitar cizallamiento y tensiones anómalas. Luego, para más encontrar, tenemos también sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental está compuesta principalmente por proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas estructurales y otras moléculas pequeñas, las cuales lo que hacen es mejorar el contenido de la matriz extracelular y protegen la fricción de las diferentes fibras celulares del propio tejido. ¿Qué ocurre? Esto es lo que debería ocurrir en la normalidad. El tendón está sometido a una carga, bien de origen muscular, bien producida a nivel de un factor externo, y almacena energía. Almacena energía y la libera rápidamente. Por eso un músculo es siempre más potente cuanto más tejido conectivo de tendón tenga, porque el músculo hace la acción, pero la energía la almacena el tendón. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si esto ocurre de forma correcta, el tendón no sufre, siempre que se adapte a las cargas. Cuando hay procesos irritativos y no hay tiempo a que el propio entorno químico interno del tendón se solucione, van a producir desregulaciones metabólicas, lo cual me va a degenerar el proceso de la aparición de la tendinopatía. Y estos procesos de desregulación son los siguientes. Primero, ante zonas hipóxicas repetitivas, es decir, tensiones externas, y cuando digo tensiones externas quiere decir o bien un elemento externo que genera compresión sobre el tendón, puede ser una irregularidad ósea, o un elemento externo que esté todo el rato comprimiendo el tendón y lo cual está generando una hipoxia y un daño mecánico, va a producir una lesión. Pero no solo eso, sino pensad que una goma, cuando estiráis la goma, la sección transversal del medio disminuye su sección transversal. Esto, simplificándolo, es lo que ocurriría en un tendón, pero como es una estructura no elástica, no vais a ver que se comprime, pero sí que se está produciendo ese fenómeno de compresión. Así que, ¿qué vamos a ver? Que fenómenos de isquemia mantenida, normalmente por gestos de contracción mantenido, y gestos de contracción mantenido puede ser, simplificando, en el tendón de Aquiles, saltos, carreras, desaceleraciones, bajadas, excéntricos repetitivos. ¿Qué van a producir? Van a producir una compresión interna máxima del tendón. Según qué tendón, comprimirá más una zona que otra. Y sobre todo, si hay factores biomecánicos que predispongan que ciertas fibras tendinosas sufran más que otras, evidentemente este proceso recaerá principalmente sobre aquellas que sufren más. ¿Qué encontraremos? Que como mecanismo de reacción del propio tendón, esa sustancia fundamental va a producir una acumulación líquida, es decir, los glucosaminoglicanos van a captar agua. Recordad que el agua es una de las estructuras que más reparte la
las cargas de compresión. Por eso el cartílago tiene una composición principalmente formado por glicosaminoglicanos. En este caso, incluso en una tendinopatía se ha visto que hay una infiltración de unas proteínas que se llaman agrecanos, también familia de los mismos proteoglicanos. Que vamos a ver que son moléculas captadoras son proteínas captadoras de agua. Van a captar hasta 500 veces su peso en agua, por lo tanto sabemos que reparte las cargas. La finalidad es buena, eliminar fenómenos de compresión interno en el tendón. Pero ¿qué ocurre? Que se produce una desregulación interna, mayor cantidad de sustancia dentro de la matriz extracelular, mayor compresión interna del tendón, generando un bucle vicioso. ¿Qué ocurre? Hay una compresión, una isquemia mantenida y se genera un proceso de muerte celular, de apoptosis, en principio de las células formes del tendón, tenocitos y tenoblastos, en la zona donde está la compresión. ¿Qué vamos a encontrar? Muerte celular y por lo tanto zonas con acelularidad. Pero como respuesta reaccional del tendón, vamos a ver que hay diferentes familias o linajes celulares según qué tendón y qué zona que van a entrar en reacción, intentando hacer una primera respuesta remodelativa que siempre acaba en fase precaria, es decir, se queda estabilizada y no produce la regeneración o remodelación completa, la cual vamos a ver que por lo tanto vamos a encontrar otras zonas con hipercelularidad. Las zonas con hipercelularidad son zonas con familias precarias celulares que intentan generar una respuesta anómala. Por eso es frecuente encontrar infiltraciones adiposas dentro del tendón, presencia de fibrosis, presencia de calcificaciones, sin tener una causa clara. Y esto es debido a que cuando un tendón está sometido a un proceso mecánico que no es el correcto y ha sufrido una lesión, muchas de las familias celulares pueden sintetizar un aumento de depósito de calcio interno, generando una calcificación intratendinosa, o pueden generar incluso un depósito graso si el paciente no está sometiendo las cargas correctas al tendón y es un paciente más sedentario. ¿Qué vamos a ver con esto? Que la matriz extracelular no es funcional, pudiendo generar síntomas o una ausencia de síntomas, pero seguro que ese tendón, cuando le exija la carga a la que debería estar sometido, no va a responder de forma correcta, generando una fase de reactividad y produciendo esa limitación de las actividades de la vida diaria y de la funcionalidad, además de generar una sintomatología bastante molesta. Con ese proceso de aumento de tensión interno del tendón, también evidentemente se va a afectar la matriz extracelular, se va a producir una degeneración, una desregulación de la matriz extracelular por las fibras de colágeno, se va a producir una degradación. Va a aumentar el número de colágeno tipo 3 respecto al tipo 1, recordad, el tipo 1 era el funcional, el 3 ya estaba en presencia de zonas de cartílago mineralizado y son zonas ya más degeneradas, pudiendo llegar hasta cartílago, hasta colágeno tipo 3, tipo 4, hasta tipo 5 con roturas intrasustancia, donde vemos que ya hay una alteración completa de la matriz extracelular. ¿Qué podemos ver? Estas roturas en diferentes zonas del tendón. ¿Y qué ocurre? Cuando hay roturas dentro de la matriz extracelular, impide o inhibe la quimiotaxis, es decir, la comunicación entre las células internas de la propia matriz extracelular y luego también la difusión y el intercambio de sustancias. Recordar que el tendón son las estructuras que se nutre por difusión a través de un proceso que se llama microcirculación, el cual le viene determinado principalmente por la capa externa, que se llama paratendón. A través de este intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas, el tendón va produciendo un recambio o una nutrición metabólica. Por lo tanto, ¿qué tenemos en cuenta de esto? Tenemos en cuenta que tiene un mecanismo de nutrición muy precario, es decir, de metabolismo muy precario, y que todo lo que se produce una interferencia entre ellos, como puede ser zona de rotura, dificulta la llegada de precursores metabólicos a la otra zona, al igual que el drenaje de todas las sustancias inflamatorias o procesos de desechos que suceden también se ven enlentecidos. ¿Qué más comentaros? A nivel de una tendinopatía, sobre todo en casos degenerativos, y esto no siempre es un hallazgo que ocurre en el 100% de los casos, aparecen brotes neoinflamatorios. Esta neovascularización o neoinflamación, que también le llaman, se ha demostrado que no tiene papel en el proceso regenerativo. Además, se determina como un proceso de mal pronóstico, con mayor sintomatología. Y es que se ha demostrado a través de diferentes estudios donde hay marcadores con biopsia celulares de la oxigenación intratendinoso que no hay un aumento de perfusión de oxígeno en pacientes que tienen neovascularización, al igual que no hay un intercambio de oxígeno ni de nutrientes en la zona en pacientes que tienen tendinopatías neovasculares. Por lo tanto, se ha demostrado que esos nuevos vasos generados a través del Vascular Endothelial Growth Factor, es decir, el factor de crecimiento vascular endotelial, sucede subsiguientemente, es decir, ocurre después del Nerve Growth Factor, del factor de crecimiento neural.
Recordad que cuando hay una tendinopatía, una de las respuestas fisiológicas del cuerpo ante determinado estímulo es generar nuevas terminaciones nerviosas que transmitan una información nociceptiva a nivel de protección. En una fase fisiológica, esto tiene su finalidad, que es producir dolor, disminuir actividad, disminuir la irritación del tejido. Pero en fases crónicas esta neoinervación no desaparece y además en los casos que se genera una neovascularización subsiguiente a esta neoinflamación, a esta neoinervación, va a generar una vascularización de esas terminaciones nerviosas libres, no del tendón. Por lo tanto, se ha relacionado que pacientes con brotes neovasculares, con la neoinflamación, tienen mayor sintomatología y el proceso de readaptación suele tener más altibajos. A nivel de evidencia clínica a medio y largo plazo, hemos demostrado, o a nivel clínico sabemos, que esos brotes neoinflamatorios neovasculares no son determinantes para no recuperar una tendinopatía. Es decir, hoy en día nos vienen pacientes con neovascularizaciones muy marcadas, que con un tratamiento correcto, adaptando cargas y con una estimulación biológica correcta del propio tejido, hemos conseguido solucionar. El paciente ha estado más de un año sin síntomas, volviendo al mismo nivel de actividad deportiva que anteriormente y no ha tenido ninguna recidiva. Luego, en estudios de control prospectivos, hemos visto que la neoinflamación es variable, es decir, en algunos pacientes se ha mantenido, en otros se ha reducido bastante y en otros ha llegado a desaparecer. Por lo tanto, es uno de los fenómenos que hoy en día aún se tiene que desarrollar más la evidencia científica de por qué sucede y cómo se debe gestionar de forma correcta, al igual que ya hay mucho que se ha experimentado sobre factores esclerosantes, sobre diferentes terapias para intentar esclerosar estos neovasos, pero hoy en día se ha demostrado que no juegan un papel determinante a la hora de la evolución de la propia lesión del tendón. Así que recordad, no tenéis que confundir neovascularización con microcirculación. Microcirculación es un término que ocurre de forma correcta, es lo que tiene que suceder a nivel metabólico normal y son pequeños vasos sanguíneos que no vais a poder ver con el ecógrafo. En cambio, la neoinflamación es patológico, se relaciona con peor pronóstico y esto sí que lo vais a poder ver con el Doppler que tengáis en el ecógrafo. Bien, esto lo que ocurre a nivel metabólico en una tendinopatía. Recordad que cuando estamos hablando de una tendinopatía, primero tenemos que destacar que es una patología no uniforme. No vais a ver dos tendones iguales y aunque veáis dos tendones con la misma apariencia, seguro que el paciente no tiene la misma sintomatología y seguro que no os va a evolucionar de la misma forma por mucho que determinéis que es casi idéntica esa lesión del tendón. Primero, poniendo el caso de que estamos desarrollando, que es el tendón rotuliano, tenéis aquí en la imagen en la izquierda de vuestra pantalla, tenéis las diferentes concentraciones histológicas de diferentes precursores de familias celulares en las etapas o en los estadios o, mejor dicho, en las zonas del tendón. Siendo un tendón normal, luego ya la zona de inserción y cómo se va afectando cuando hay una tendinopatía hasta la zona de inserción a nivel de la entesis. Aquí encontramos, recordar, fibras de cartílago mineralizado y no mineralizado. Por lo tanto, cuando ocurre la lesión, que normalmente la vais a encontrar casi en el 90 y pico % de los casos en el polo inferior de la rótula y en su interfase profunda, vais a ver que es una de las zonas más complejas de rehabilitar. Hoy en día la tendinopatía rotuliana sigue siendo una de las más difíciles de rehabilitar y de readaptar por completo al deportista. Además que, como os he dicho, es la que ocurre con mayor frecuencia. Tenéis que valorar que en esta zona es una zona de unión tendón-hueso que no se beneficia de la polea rotuliana, de la polea patelar, y vais a ver también que normalmente los cambios en la interfase profunda suelen venir asociados a problemas de fibrosis en la grasa de Hoffa o alteraciones también incluso en el periósteo, ya que una tendinopatía suele generar procesos inflamatorios basales que cambian el pH, volviendo un pH ácido, el cual aumenta el proceso de desregulación proteica y favorece los procesos de degeneración y además activa los osteoclastos. Principalmente la sustancia P, se ha visto que en elevadas concentraciones activa de forma elevada la activación de los osteoclastos. Recordad que son células que producen una reabsorción ósea. Por eso es frecuente que encontréis tendinopatías extrasinoviales con alteración de la zona de antesis. Esto es frecuente en el tendón rotuliano, pero también lo vais a ver con muchísima frecuencia en la inserción del aductor largo, en la típica pubalgia, en la epicondilopatía lateral e incluso en la entesopatía del tendón de Aquiles.
Primero, tenéis que comprender que es un proceso de origen tendinoso en la zona de inserción y luego tenéis que entender que no os asustéis por mucho que se haya afectado el tejido óseo. Normalmente, cuando trabajáis la interfase entre el tejido entre el tejido colagenoso del tendón y la parte perióstica y con cartílago mineralizado, vais a ver que el proceso de resolución es completo a pesar de que se os quede una ligera alteración a nivel del periósteo del hueso. Esto no es lo que le va a generar la sintomatología al paciente, sino el propio tejido del tendón y la inervación peritendinosa es la que le va a producir la sintomatología al paciente y que casualmente es la que podemos gestionar con este tipo de técnica. Así que vamos a ver que según donde se produce la tendinopatía, vamos a ver que hay factores regenerativos, pero también depende mucho de la familia del linaje celular que esté de base. Por lo tanto, si afecta a una zona donde hay, por ejemplo, osteocalcina, es frecuente que el paciente llegue a desencadenar una calcificación blanda o dura, dependiendo de la densidad, pero que llegue a generar una mala diferenciación. Al igual que cuando afecta y hay tejido, hay célula adiposa de base, genera adiponectina, va a producirse una infiltración lipídica grasa dentro del tendón, es decir, un tendón que es más con características sedentarias, no se adapta a la carga desde fase inicial. Así que esto es lo importante, para adaptar un tendón hay que hacer tratamiento biológico, pero también hay que controlar cargas, porque el exceso te pasas y seguramente genere una infiltración de tejido cálcico, ya que la matriz intenta formar cada vez más tejido. La forma más rápida es sedimentar sales de hidroxipatita cálcica intratendinosa. Por lo tanto, es muy frecuente que en aquellos pacientes que no se respeta la carga genere una mala diferenciación celular, al igual que en todos aquellos pacientes que sean muy sedentarios no llegan a producir una reestructuración completa de la matriz extracelular, generando, por ejemplo, infiltraciones, como hemos dicho, grasas dentro del propio tendón. Histología y patogenia de la tendinopatía es uno de los criterios que más se ha evaluado, más se ha investigado y que más factores externos tiene. Por lo tanto, hoy en día no podemos decir que A más B es igual a C. Aquí podemos decir que A más B es igual a X. Y ese X en algunos pacientes se cumple y en otros pacientes no se cumple. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que hay factores de riesgo sumados a fuerzas de compresión, tracción y fricción suprafisiológicas, es decir, que produzcan una irritación metabólica del tendón que no se llegue a reestructurar o a resolucionar en las próximas 8 horas, que es un tiempo más o menos que se calcula promedio, donde el tendón metabólicamente sano produce esa normalización de la matriz extracelular. Así que, ¿qué podemos decir? Que no hay criterios claros en cuanto a la etiopatología del tendón. Podemos decir que hay muchos factores de riesgo. En este caso vamos a analizar los del miembro inferior, que es lo que más se ha estudiado porque principalmente son las tendinopatías que afectan a deportes más mediáticos, como hemos dicho, que es el fútbol. Así que, ¿qué podemos decir? Que principalmente las tendinopatías son producidas por esas fuerzas de compresión o muy fuertes que te van a producir ese rozamiento y fricción, pues esas fuerzas tensiles, pero que a todo esto se le suma factores propios del paciente o factores externos. En cuanto a factores intrínsecos, podemos decir prominencias óseas, es decir, sabéis que hay diferentes huesos que tienen diferentes relieves óseos, que hay pacientes que tienen diferentes formaciones de huesos anexos o aumentos de compresiones en diferentes zonas. Por lo tanto, tenemos que saber que si justo ese relieve óseo en determinado movimiento produce una compresión o irritación del tendón, será más fácil llegar a desencadenar un proceso irritativo de esas interfases del tendón. Luego, a nivel de la pisada, también recordad que toda la alteración del captor podal me va a favorecer un cambio de tensiones. Quiere decir que si hay un pie plano, la parte medial del tendón de Aquiles va a estar más tensa, más isquémica, al igual que va a producir desregulaciones de la parte lateral del tendón rotuliano. Por eso es muy importante gestionar las tendinopatías desde el punto de vista biomecánico, desde los dedos del pie hasta el último pelo de la cabeza, porque todas las alteraciones biomecánicas van a producir cambios fasciales tensionales en diferentes zonas del tendón, los cuales muchas veces simplemente cambiando planos de tracción hace que una tendinopatía reactiva sin desestructuración produzca un alivio y una mejora de la sintomatología, simplemente con la corrección biomecánica o con la corrección del gesto deportivo. En cambio, cuando ya está bastante afectado, hay que jugar con eso, pero también con la estructura, si no, no vamos a llegar a solucionar el problema. Así que las extorsiones, por ejemplo, de la tibia, del fémur, van a jugar un papel clave, la absorción de impactos, todo lo que son alteraciones del eje sagital y del eje frontal van a producir alteraciones de tensión, de cargas. Por ejemplo, también dismetría en miembros inferiores. Sabéis que hay diferentes mecanismos adaptativos fisiológicos que el cuerpo intenta realizar para suplir esa dismetría y regular los centros de coordinación, principalmente los ojos, pero también tenemos un aumento de cargas, es decir, la adaptación
se paga. Tú el tejido le vas suponiendo, le vas manifestando una carga progresiva, los primeros años no pasa nada, los segundos años no pasa nada, pero ¿qué pasa? A eso le sumas una actividad. Y ese tendón o esa estructura no te está respondiendo igual que si no tuviera el nivel o un umbral de adaptación completamente libre. Por lo tanto, lo que para otro es un ejercicio adaptado, para ti te puede estar suponiendo un ejercicio suprafisiológico, a pesar de que sea una tontería o sea un gesto muy simple. Por eso, los pequeños gestos van adaptando. Cuerpo adaptando, no tiene patología, no presenta sintomatología, pero las adaptaciones tarde o temprano, siempre que produzcan una irritación del sistema, se van a pagar. Que eso genere síntomas o no genere síntomas o sea desencadenante de una limitación funcional muy importante, eso ya entra en la individualidad de cada paciente, pero lo que sabemos que lo que hay que consumir más se acaba pagando. Así que todo esto, si se puede ir gestionando desde fases iniciales, pues siempre está muy bien, y cuando tenemos patologías y podemos ayudar a solucionar la patología con pequeñas adaptaciones, es idóneo, es ideal. Así que bueno, tenemos que saber que ese desequilibrio entre músculos también es importante, que tener un buen estado neurofuncional, el tipo de trabajo y entrenamiento, también se ha visto que es uno de los factores externos que producen un aumento de carga en diferentes tendones o en tejidos. El sexo femenino se ha visto también que se predispone, que es más predisponente a sufrir una tendinopatía, y luego también, por supuesto, sobrepeso. Cuanto más carga, más isquemiza el tendón, sobre todo en los gestos de frenada, en los excéntricos. No es lo mismo hacer un excéntrico con 50 kilos que hacer un excéntrico repetitivo con 100 kilos. Este tendón va a sufrir más. Así que si al sobrepeso le unes un mal estado metabólico y un mal estado muscular, vas a ver que ese tendón es muy susceptible de generar una lesión. Con todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Que todo el paciente con sobrepeso va a tener una tendinopatía? No. Recordad que no todos los factores se desencadenan una tendinopatía. Se tienen que sumar varios de ellos, o incluso a veces con uno solo te puede generar una tendinopatía, pero son factores que se han visto comunes en pacientes que han presentado tendinopatía. En cuanto a extrínsecos, por ejemplo, tenemos la mala planificación de los entrenamientos, y en mala planificación me refiero a tiempos de progresión, tiempos, primero que no se respeten los tiempos de descanso, eso es fundamental para que se produzca una normoxia del componente metabólico del tendón, y luego la progresión. A veces se intenta ir tan rápido que al tendón no le da tiempo a adaptar esas cargas. Y cuando digo progresión, digo que hay que quedarse siempre en el umbral específico de acción del tendón. Ya os adelanto que es entre un 4, un 6 hasta un 8% se acepta como carga óptima para el tendón. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero la progresión debe ser idónea para cada tipo de tendón, ya que las tendinopatías, la fase de sintomatología suele venir asociada a un cambio de carga repentino, donde el tendón no está preparado. Es decir, simplificándolo, estoy acostumbrado a salir a correr media horita todos los días, no pasa nada, mi cuerpo está bien, y de repente juego un campeonato de pádel el fin de semana. No está preparado mi tendón para hacer esas aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, salto, y además que mi cabeza no está preparada para absorber ese impacto de forma correcta, sino que estoy pensando en la bola. Todo esto quiere decir que cosas que parecen una tontería pueden empezar a desencadenar sintomatología. ¿Por qué? Porque la progresión de carga, sobre todo en la readaptación cuando ya había una lesión, tiene que ser específica de cada deporte, de cada actividad, de cada paciente. No vale una readaptación general. En los tendones, por ejemplo, no. Así que vamos a ver que también luego superficies duras van a producir una disminución de la absorción de impacto, por lo tanto, si no absorbe impacto a superficie, lo absorbe el cuerpo. Si casualmente tengo un pie plano que no absorbe las cargas, una torsión tibial que no reparte bien las cargas, esa carga va a ir directamente a nivel osteoarticular. Y osteoarticular quiere decir que se afecta a la articulación, pero también el tendón que viene asociado absorbe esas vibraciones y esos impactos. Si no tengo una buena musculatura que proteja esos cambios de vibración o absorción de impactos, el tendón va a sufrir muchísimo más de lo que debería sufrir, así que tendremos que tenerlo en cuenta. Luego los tiempos de descanso ya lo he comentado, y también otro factor que es muy frecuente en deportistas de élite por los cambios estacionales, por los cambios de país, de condiciones climáticas, que es la falta de aclimatación. Ese cambio de ambiente de frío a caluroso produce un aumento de pérdida de agua y de minerales, que genera una incidencia directa sobre el colágeno, sobre esa viscoelasticidad del propio colágeno. Por lo tanto, hace más susceptible a que vaya sufriendo el tendón. Y con esto termino el primer capítulo, el primer episodio de lo que son las tendinopatías. Recordar que es muy complejo de gestionar, y estos son los grandes vacíos que tenemos a día de hoy a nivel de evidencia científica. Vamos a intentar ampliarlos un poquito más con los modelos de estudio de la fisiopatología del tendón, y luego vamos a poder solucionarlos o a daros una propuesta de tratamiento para que podáis aplicar en vuestros pacientes. Nos vemos en el siguiente vídeo.